Adivinación acadia. Los caldeos y los medos persas van abandonando el lugar donde emigraron hace muchísimos años, pero dejan muchísimas creencias en el continente América y muy probablemente también en otros lugares del mundo como Europa y África. Voy a hablar en esta mañana acerca de Deuteronomio 18 y cómo poder dominar la situación quienes trabajan en gobierno y gestión para que la transición al partir de las fronteras en cada uno de los países establecidos sea menor y no se lleven menores y podamos aquellos que seguimos creyendo en las Sagradas Escrituras, ya que el desánimo es muchísimo a partir de la reforma de Génesis 39 al 50, es que la confianza es puesta en los teólogos que dan evidencias de que no forman parte de las filas de los imperios papales y babilónicos que producen muchísimo dolor por estas latitudes. Dice Deuteronomio el capítulo 18 y el versículo 9: Cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o a su hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique esas costumbres será abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios te expulsará de tu presencia en esas naciones. Dice el versículo 13: a los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. El versículo específicamente habla a nivel contemporáneo, haciendo una aplicación sobre el problema de la antropofagia en todas las líneas de los sistemas y las prácticas más abominables que ha tenido los caldeos y los medos persas, juntos con los macumbas, presos letales históricos de allí en África, que emigraron estratégicamente allí por los años 1800 en condición de esclavos y militaron generacionalmente la falsa libertad. En la adivinación acadia, que se han unido lamentablemente para todas estas prácticas, y tengo entendido que en Norteamérica van emigrando quienes eran los ideólogos de batallas, combates y guerras basados en adivinación, en espiritismo, en antropofagia y en costumbres abominables al Señor, es que se puede abordar a grandes rasgos algo de arqueología para poder creer un poquito más en los preceptos que el Señor dejó a lo largo de la historia. Se prohibía a los israelitas utilizar adivinadores y hechiceros que se dedicaban a actividades que Dios consideraba prácticas detestables a las naciones. Lo detestable es un rechazo muy profundo, por eso es que las advenimiento constantemente intentan hacer política de asco. Lamentablemente el cielo logró asco por ciertas prácticas. La persona de Jesús, en el tiempo que él vino, también dejó en las Sagradas Escrituras evidencias de que tenía asco hacia ciertas prácticas, algo abominable para el cielo, las prácticas de la hechicería, de los medios y toda clase de inseguridad hacia los niños, el sacrificio hacia los niños. Es algo que no es legal en el contexto de los sistemas humanos. El Señor
estableció por medio de su palabra a través del apóstol Pablo, que el sacrificio fue una sola vez y para siempre. Quiere decir que los jueces están legislando la posibilidad de catalogar de tentativa solamente la posibilidad de querer sacrificar a algún ser humano. Los seres humanos pasan a ser algo muy, pero muy valioso para todo el planeta Tierra. Han quedado enfermos, han quedado muchísimos con esquizofrenia, han quedado vacíos muchos, han sufrido muchísimo las guerras, algunos dicen que dependen de imágenes tecnológicas, otros dicen que dependen de momentos de felicidad, otros dicen que dependen de solamente el trabajo, y han quedado muy pero muy dolidos por todas las guerras universales que hubo. No obstante, las Sagradas Escrituras sigue estando plenamente a favor de los seres humanos, y es un versículo muy pero muy importante para que todos los países tengan en cuenta. El sacrificio fue una sola vez y para siempre. El Padre, junto con el Hijo y el Espíritu Santo, después de la ascensión de Jesús, inmediatamente revelaron al apóstol Pablo el porqué del sacrificio en la cruz. ¿Por qué esa inmolación? ¿Por qué esa humillación a un hombre, rey de la biología humana, sacrificado sin haber tenido ni un solo pecado? El acto simbólico fue una sola vez y para siempre, y solamente podemos aprender de aquello y luchar los humanos, principalmente contra los poderes reptiles y los extraterrestres, que no imaginan otra cosa que no sea comer carne humana. Muchos pueblos antiguos consideraban la adivinación como una manera de encontrar e interpretar presagios de los dioses, como ciencia entregada desde el cielo. Sin embargo, una gran cantidad de literatura acadia fue destinada a catalogar signos particulares y sus significados. No hay lugar, como dicen algunos pueblos antiguos y algunos falsos teólogos, para hacer creer de que hay teología, por ejemplo, en la adivinación acadia. Hay arqueología, y en esa arqueología es que hay que hacer teología y cuál es el rol del Señor en la historia posmoderna, entendiendo que estas tropas continúan batallando estratégicamente para destruir principalmente al teólogo y a las palabras que el Señor dejó en la revelación divina. Algunos de los muchos métodos de adivinación practicados en el tiempo del Antiguo Testamento fueron la lectura de vísceras de animales, los Stipinsium, la observación de diseños al dejar caer una gota de aceite en el agua, la lecanomancia, y la interpretación de sueños, oneiromancia. Por eso es que se fue allá tan lejos Natalia Oreiro, posiblemente por voluntad de los Sur, allí en Uruguay. Los textos extrabíblicos sobre presagios asignaban significados específicos con posibles resultados con respecto a cada símbolo. Algunos ejemplos de cómo se inició estas prácticas letales, en las cuales en el continente pasan a ser prohibidas, y en todo continente que así lo desee. Si una gota de aceite derramada sobre agua se dividía en dos, una persona enferma moriría o un ejército no regresaría de la batalla. Si una persona soñaba con un perro, le rompían su ropa, y ese individuo estaba con problemas financieros. O si un gato negro, como por ejemplo esa película de Sombra, y ese que aparece por acá por el costado, si un gato negro en la casa de alguien era una señal, aparecía en una señal de buena fortuna. Por eso es que en la ciudad de Avellaneda más que nada se utilizaba ese concepto, fortuna, fortuna, fortuna. Toda cultura que lamentablemente ha dejado en todos estos lugares los medo-persas, pero que ya van teniendo un fin, un punto final para siempre.
Los textos mágicos también proveían encantamientos en situaciones específicas. Por ejemplo, existían un encantamiento para curar animales de granjas de enfermeros, y lamentablemente por estas latitudes van a encontrar todas esas clases de prácticas acadias en los cuales en 9 guerras han desobedecido 24 horas en manera de rebelión, donde he denunciado el cierre total de toda clase de, de, de supuesta curación en base a aires de adivinación acadia, y han desobedecido deliberadamente, han estado del lado de los caldeos, de los medas, de los medos, de los persas y de toda clase de brujería católica que Brasil ha derramado por estos lugares. Siento muchísimo por todos aquellos porteños que se han mantenido desobedientes, y la ley los va encontrando y van perdiendo la libertad. En la Biblia, tales acontecimientos naturales nunca son considerados como presagios. No hay encantamientos para practicar magia o para contrarrestar las potestades del mal. Sin embargo, Daniel interpretó sueños basados en la guía del Señor. Y es allí el más grande desafío que tenemos aquellos que han terminado grados en teología y son teólogos, no satanes, porque lamentablemente North Americans son quienes mayor cantidad de teólogos tienen, pero son de especie de carne satanes, no tienen legalidad, no tienen legitimidad, no son títulos válidos. Pido a todos los gobiernos que sigan trabajando al respecto, porque están trabajando al respecto, donde vienen a informarme de que no hay vida humana en la administración de la ciencia, teología, ciencias de la religión, y es allí donde hay que estar muy atentos para no ser engañados. Según el pensamiento bíblico, las interpretaciones vienen de Dios y se refieren a situaciones específicas, según lo narran las Sagradas Escrituras, y en esas situaciones específicas, y teniendo al Señor como guía basado en las Sagradas Escrituras, es que se pueden hacer esas reformas, como por ejemplo la terminación de las prácticas acadias en este continente. Dios proveyó a Israel una manera de impartir justicia, una autoridad simbólica muy pero muy loable y muy fina a través de el Urim y el Tumim, que encontramos en Éxodo 18, 28, 29 al 30 y 15 y 14, 36 al 41. No encontramos allí magia ni ningún tipo de relación con la adivinación acadia, sino unos símbolos naturales muy loables que permanecen hasta el día de hoy como símbolos de autoridad para poder impartir justicia en base a reformas en los pueblos. En estas horas, a poder seguir trabajando al respecto, ya que la teocracia sigue confiando en la constante labor como una manera cultural de vida, teniendo en cuenta de que son asistidos allí en el reino de los cielos para el sostenimiento de Jesús, y eso el cielo cree que es una manera de pago poder seguir manteniéndome actualizado en los sistemas en base a qué hace bien para los seres humanos y qué no hace bien para la humanidad.